¿Quién es responsable de la deuda pública acumulada? ¿El gobierno, los ciudadanos, la Unión Europea, el sistema? Desde que se implementaron los primeros programas de rescate para Grecia se viene discutiendo si la pertenencia a la Unión Europea o al euro está minando el papel de la democracia en la medida en que la condicionalidad impuesta limita el margen para políticas de los gobiernos elegidos en las urnas. Nos acompaña en Sin Distancias el profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Jaime Pastor, habitual colaborador de nuestro espacio, y un invitado que nos presenta con el objetivo de analizar la política de endeudamiento llevada a cabo por el Gobierno, un análisis que se va a detener también en Grecia. Estamos ahora en conversación con Carlos Sánchez Mato, que es economista, miembro de la Plataforma por una Banca Pública, de la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda y de ATAC Madrid, y además recientemente elegido concejal en el Ayuntamiento de Madrid. Vamos a tratar de contar, ¿no?, de abordar de forma lo más didáctica posible la cuestión de la deuda para aterrizar en lo que está ocurriendo en Grecia en estos tiempos, ¿no? Por eso yo empezaría pidiéndote, Carlos, que explicaras qué tarea se plantea la Plataforma por la Auditoría Ciudadana de la Deuda, de la cual tú formas parte. Bueno, en primer lugar, agradecerte a ti y a esta casa que me permitáis estar en un foro que para mí es muy cercano, pues he estudiado también en la UNED, y luego también con una persona como tú, a la que sabes que te admiro profundamente y bueno, pues es un placer compartir este ratito con vosotros. La Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda parte de una experiencia política y de un diagnóstico previo, que no es reciente, aunque para mucha gente la deuda es algo parecido al Guadiana, ¿no?, que aparece y desaparece. Realmente se trata de un problema que tiene antecedentes ya de varias décadas, ¿no? Mi militancia política empezó pues con las protestas ante las actuaciones que las instituciones financieras internacionales y las multilaterales, Fondo Monetario, Banco Mundial, tenían a la hora de abordar el tema del sobreendeudamiento de los países de América Latina. O sea, esto no es reciente. Y también es importante que la gente tenga en cuenta de que estamos hablando de que abordamos un tema que no es el problema. Abordamos un tema que es, de alguna manera, la efervescencia del problema. Sería como el síntoma de la enfermedad, claro, para que todo el mundo nos entienda. Sí. Estamos hablando de la fiebre, pero no es la enfermedad. Por lo tanto, también eso tiene mucha importancia a la hora de establecer qué tipo de cauces y qué tipo de elementos de análisis utilizamos. Abordamos la fiebre, pero para intentar solucionar el problema de la enfermedad. Un ejemplo rápido. Cuando hay un problema de sobreendeudamiento, puede uno centrarse solamente en esa situación, ¿no? Hay un problema de sobreendeudamiento, reduzcamos el nivel de deuda, diferentes vías, y ya está, ¿no? Pero ¿por qué se produce ese fenómeno de sobreendeudamiento? Eso es lo que nos preocupa desde nuestra plataforma y desde departamentos como el de Economía Aplicada 1, Internacional y Desarrollo de la Complutense en Económicas en Madrid, que tengo el gusto de hacer el doctorado allí. Ese tipo de análisis es el verdaderamente importante. ¿Por qué se llega a esa situación? Y se llega fundamentalmente por una incapacidad del sistema capitalista de crecer de manera equilibrada. Precisa de más deuda de la capacidad que luego se obtiene con los elementos que se han puesto en funcionamiento con arreglo a esa deuda que se ha contraído. Al no existir esa eficiencia, o sea, al gastarse más gasolina uno que salario percibe por el trabajo, tenemos un problema. Hay que abordar las dos cosas, no solamente el síntoma, sino también la enfermedad profunda. Y bueno, tú justamente en el prefacio que haces al libro de Eric Toussaint, Bancocracia, ¿no?, que como deben saber muchos oyentes, ¿no?, Eric Toussaint es el que está presidiendo la comisión sobre la verdad de la cuestión de la deuda en el caso de Grecia, comisión con la que tú estás colaborando también, ¿no? Pues ahí tú hablas precisamente de cómo el problema de la deuda pues tiene que ver con el papel de la banca, ¿no?, y con cómo al no conseguir obtener beneficios suficientes, ¿no?, pues ha recurrido a ese sobreendeudamiento creciente, ¿no? Y claro, al final nos vemos con que la acumulación de una deuda privada, ¿no?, pues lleva
a que el Estado, ¿no?, se haga cargo de esa deuda, ¿no? Es decir, lo que se ha llamado la socialización de las pérdidas que se ha podido ver con ocasión de la crisis financiera, ¿no? Creo que estaría bien, ¿no?, que explicase un poco cómo a raíz de la crisis que estamos viviendo desde 2008 sobre todo, ¿no?, esta cuestión de la deuda ha pasado al primer plano, ¿no?, en muchos países europeos, especialmente en los países del sur, ¿no? Y también qué lecciones sacar de esta cuestión de la deuda que tú recordabas también en América Latina, ¿no? Es decir, cómo surgió allí, qué respuestas se dieron, ¿no?, y qué podemos aprender de esas experiencias. Pues es claramente pertinente lo que indicas, Jaime, porque hemos hablado en muchas ocasiones y desde movimientos sociales como ATAC, al que pertenezco, de la hipertrofia del sector financiero, de cómo se ha sobredimensionado enormemente el sector financiero con respecto a la economía real. Para que la gente nos entienda, de cada 100 euros que se mueven diariamente en los mercados financieros, menos de 3 en el momento actual, menos de 3 de cada 100 responden a intercambios relacionados con la economía real. O sea, por ejemplo, yo voy a cambiar euros por dólares porque voy a hacer un viaje mañana a Estados Unidos, si fuera el caso. Eso sería la economía real, para que la gente nos entienda. La gran mayoría de los intercambios en el mercado de divisas o de derivados o de préstamos responden a otra cosa. Por ejemplo, a que yo cambio euros por dólares para especular con ellos. Claro. Quítenle ustedes el carácter negativo a la palabra, aunque para mí evidentemente lo tiene. Estamos hablando de comprar dólares, por ejemplo, con la idea de venderlos mañana o dentro de 2 segundos y obtener una rentabilidad por ello. ¿Qué quiere decir eso? Pues que al final el mercado financiero, los mercados financieros tienen una absoluta separación con el mundo real. Pero, ¿qué ocurre cuando esos mercados financieros que aparentemente están en otro plano tienen problemas? Pues que sus resultados, sus efectos de eso, los efectos de esas crisis sí afectan al mercado real, sí afectan a la gente. Ese es el verdadero problema. El que aparentemente lo que ocurre en el casino debiera quedarse ahí, que las pérdidas se queden ahí, pero como bien decías, lo que se produce no es eso, se produce la socialización de las pérdidas. ¿Y por qué? Pues porque la banca, el sistema bancario se ha introducido hasta tal punto en la vida de todas y todos que ahora mismo, es absolutamente imprescindible, pues para poder obtener el salario de un trabajador, para pagar un recibo, para cualquier cosa. Y las entidades bancarias tienen necesidad de esa hipertrofia, pero tienen un problema, y es que esa hipertrofia no está sostenida por la aportación de capital por parte de unos señores o señoras que se jueguen su dinero y puedan sostener esa situación en el caso de que vengan mal dadas. Claro. ¿Cómo funciona el sistema? Pues simplemente que entre todos estamos apuntalando el negocio privado de la banca. Y por eso se produce esa situación, porque cuando las entidades bancarias tienen dificultades, ante estas situaciones de sobreendeudamiento, todo el sistema político y social sale en su rescate, con la excusa de proteger los ahorros de la gente, que en cierta medida es cierto. O sea, es verdad que si las entidades bancarias caen, se consumen, se funden los ahorros que ya no están. No nos olvidemos, ya no están, porque gran parte de los ahorros de las familias españolas, por ejemplo, pues están en suelo rústico al lado de las playas de Torrevieja, Alicante. Pero el hecho es que la gente, para que no sea consciente de esa realidad, pues procedemos a apuntalar el sistema bancario y no resolvemos el problema. Lo mismo que ocurrió en la crisis de la deuda latinoamericana está pasando en esta, pero de manera de libro. De hecho, intentaremos publicar algo en ese sentido para intentar que se vean el paralelismo. En primer lugar, cuando estalla una crisis de este tipo, se dice que no es un problema de solvencia, que es un problema de liquidez. Hay declaraciones en los años 80 del pasado siglo, que ya estamos hablando ya de 35 años, y lo que ocurrió en 2008, como bien describías. Problema, por supuesto, puntual, por supuesto de liquidez, por supuesto limitado. Todo eso sabemos siempre desde el principio que es falso. Son problemas de solvencia. ¿Y por qué son problemas de solvencia? Porque en el sistema bancario, muy poco capitalizado, como decía, o sea, con muy poca aportación de recursos propios, con un sobreendeudamiento brutal, cuando hay problemas de liquidez, se transforman en problemas de solvencia de manera inmediata. No se resuelve ese problema. Entonces, ¿cómo se abordan por parte de los gobiernos este tipo de actuaciones ante la deuda? Pues intentando ralentizar los efectos de esas crisis.
Y hay muchos y muchas que dicen, no han funcionado las medidas. Yo lo rebato. Por supuesto que han funcionado, no para la gente, Claro. pero para el objetivo que pretendían. ¿Qué se hizo en los años 80? Pues lo que se hizo primero es decir que había un problema de liquidez y no de solvencia. Por el camino se salvó el sistema bancario, exactamente igual que ahora. Y como pasa en el momento actual en Grecia, si hoy Grecia cayera, ya no caería el sistema bancario. En 2010 sí. En 2010 no se hubiera producido la caída del sistema bancario europeo, incluso mundial. Se habrían activado las cláusulas CDS, los seguros derivados que protegen la deuda. Se había producido un efecto en cadena. Hoy ya no, porque ¿a quién le debe ya hoy Grecia? Por poner el caso de Grecia. Pues Grecia hoy ya le debe a los estados. O sea, seremos los contribuyentes europeos los que suframos las consecuencias de esa situación. O sea que el rescate ha funcionado para ellos. Claro. Ahora, ha colocado en las espaldas de muchísimas personas europeas y no europeas, pues los resultados de ese rescate que ha salvado a las élites. Claro. No, y en América Latina lo que sí hemos visto, bueno, siempre Erik Toussaint pone más el acento, ¿no?, en la experiencia de Ecuador, ¿no? Es decir, cómo ahí la cuestión de la deuda fue clave, ¿no? Pero claro, no hay que olvidar porque hubo una respuesta popular, ¿no? Es decir, que hubo, ya que estamos en ciencia política, ¿no? Yo creo que es importante destacar cómo no se puede entender, ¿no?, la victoria electoral de Rafael Correa sin ese clamor popular frente a las consecuencias que estaba suponiendo la aplicación de las reformas que se exigían desde el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Y sin el proceso constituyente que se abrió hoy también, ¿no? Que en la misma Constitución ecuatoriana está ahí incluido el tema de la deuda, que estaría bien que explicaras un poco esto, ¿no? Claro, porque en todo este proceso de ajuste, que es un proceso de ajuste típico del capitalismo, lo que se produce evidentemente es que hay ganadores y perdedores. Los ganadores ya los hemos apuntado hace un momento. ¿Los perdedores quién? Pues bueno, pues fundamentalmente las clases populares, los más vulnerables ante determinados derechos y servicios que les provee el sector público y a los que evidentemente el sector público no puede hacer frente en una circunstancia en la que tiene que dedicarse, evidentemente por decisión política, a salvar a las élites. ¿Qué el resultado? Pues el resultado es una depauperación brutal, una pérdida de derechos y cuidado, no hay que dejar de destacar que no arregla el problema del capitalismo. O sea, es una solución temporal. Claro. Y cada vez las soluciones temporales duran menos tiempo. La crisis de la deuda latinoamericana es una broma de niños en cuestión de números comparado con lo actual. O sea, para que la gente se haga una idea, el Estado español, entre deuda pública y privada, debe 4,8 billones con B de euros. O sea, es una absoluta cantidad descomunal. Suma la deuda privada y pública, fundamentalmente privada, que es la más elevada en el caso del Estado español, suma muchísimo más que los 75 países que están en la tabla de abajo en Naciones Unidas, para que nos entendamos. O sea, estamos hablando de una verdadera descomunal bola de nieve, cada vez más complicada de resolver, porque cuando tú lo que haces es eliminar, por ejemplo, situaciones de estabilidad a la clase trabajadora en cuanto a darles peores condiciones, precarizar su empleo, lo que estás es dificultando que la rueda del capitalismo siga funcionando. Claro, luego quieren que la gente compre pisos para acabar con el exceso inmobiliario que existe. Claro, es muy complicado que la gente que no encuentra posibilidad más que de tener 30 contratos de trabajo en una semana, que hay casos, 30 contratos de trabajo en una semana, pues evidentemente por horas, como la gente puede imaginar, pues cómo va a conseguir con eso hacerse planteamientos a medio y largo plazo. O sea que lo que aparentemente soluciona momentáneamente el sistema, le mete en otro problema adicional en el futuro. Y la realidad ha sido esa. En el caso de España, durante el periodo aparentemente de bonanza, que hay gente que quiere volver a él, pues durante ese periodo de crecimiento, por cada euro que creció el PIB, creció 3 la deuda. O sea, necesitábamos echar paletadas de deuda para conseguir el mísero crecimiento que se tenía en ese momento en el que burbuja inmobiliaria, entrada además de mucha población inmigrante para proveer puestos de trabajo en ese sentido. O sea, no funciona. Por lo tanto, habría que hacer un análisis bastante más profundo que el simplón de decir que estamos en fase de recuperación en el momento actual con cifras de deuda en máximos, no solo pública, sino también privada. Claro.
No, entonces yo creo que ya podríamos entrar, sí, en eso, en el marco de la eurozona, ¿no? ¿Por qué se ha desarrollado este aumento vertiginoso de la deuda en los países del sur, ¿no? Tiene que ver Con la inserción, con la Claro. inserción, con la forma en la que la Unión Europea fue configurada en el principio. Y como tú bien sabes, hubo gente en ese momento con más y menos presencia política, pero también desde luego desde la ciencia económica, que estuvimos en contra de esa integración porque producía desequilibrios que no se contemplaba su solución. Claro. Y claro, pues ahora es una frase que no me gusta mucho decir porque es lo que me dice a mí mi madre incluso con mis 45 años. Ya te lo decía yo, pero es que es verdad, Jaime, es que ya lo decíamos y lo pusimos por escrito. Si tú planteas que Alemania tiene unos enormes excedentes. O sea, Alemania teóricamente es la que hace bien las cosas, por simplificar, no solamente Alemania, pero los países centrales de la eurozona. Hacen bien las cosas y tienen excedentes positivos. Y eso no se considera malo. Dígame usted cómo se puede hacer para que todos tengan excedentes positivos. Para que uno venda más que compre, otro tiene que comprar más que vende. Eso es algo evidente. Bueno, pues no se soluciona, no hay mecanismos correctores que le digan a Alemania: usted no puede estar atacando las bases fundamentales de la eurozona con excedentes continuos, porque eso es tan malo como los déficits continuos. Claro. No se resuelve eso. ¿Cómo se arregla? Pues para que Alemania haya crecido como ha crecido en la década pasada, ha tenido que conseguir vender a crédito. Crédito que no puede pagar ni Grecia, ni Portugal, ni España. Esa es la realidad. Y eso no se plantea como elemento ahora mismo de configuración de los cambios que se tienen que producir en la zona, en la Unión Europea. Cuidado, esto es extensible a la realidad global. ¿O alguien piensa que el mundo en general puede todo ser exportador? Claro. Pues ¿quién importa? O sea, es una manera muy simplista de decirlo, pero para que la gente nos entienda, no puede ser que exista ese tipo de dicotomía de que el que lo hace bien es el que tiene superávit y el que hace mal es el que tiene déficit. Y es que para que uno tenga superávit, otro tiene que tener déficit. Claro. No, y ahí está el problema del euro, ¿no? Es decir, cómo el euro aparece como un instrumento monetario. Claro, en ese momento se plantearon tipos de cambio a la hora de entrada en el euro que favorecían, permitían, yo en mi trabajo en la empresa privada, pues en el momento en que se implanta el euro, pudimos acceder en una empresa industrial que compraba máquinas y que le resultaba muy caro comprarlas en Múnich, pues claro, vimos que como los niños delante de una pastelería nos quedábamos sin poder comprar las máquinas alemanas y a partir del año 2000 podíamos comprar las máquinas alemanas. Ahora, luego había que pagarlas. Claro. Sí, ahí está, ¿no? Y entonces yo creo que ahí ya vamos a entrar en Grecia, ¿no? Es decir, la historia particular de Grecia en relación al problema de la deuda, ¿no? Es decir, porque se ha convertido en una cuestión central, ¿no? Es decir, hablamos de deudocracia, ¿no? Frente a derechos sociales, ¿no? En fin, si pudieras explicar sí, un claro, poco. Claramente lo que en Grecia ha sido, desde el punto de vista de inserción capitalista en la economía global, es un Estado fallido, como lo es España, incluso siendo España estando en una situación bastante mejor que Grecia, porque tiene esa realidad, tiene esa dificultad para competir con los grandes, no solamente en Europa, sino en otros aspectos. No tiene las herramientas que le permitan hacer otra cosa que prácticamente lo que ha hecho. Cuidado, no estoy defendiendo ni muchísimo menos, hay determinadas cosas que han sido vergonzosas desde el punto de vista de mal uso de los recursos públicos y privados, por supuesto, pero incluso si no hubiera existido todo eso, Grecia tendría un problema de sobreendeudamiento con toda seguridad. Pero el euro tampoco es el responsable único, porque el euro lo que hizo fue agudizar un problema que ya existía antes. Cuando Grecia tenía dracma y utilizaba políticas comerciales de intentar devaluar el dracma e intentar conseguir excedentes comerciales por la vía de competir con la clase trabajadora de otros países, pues claro, tenía también problemas. Por lo tanto, ese gobierno de la deuda lo que al final está haciendo es que condiciona las políticas que debieran ser las prioritarias, porque ante un mal funcionamiento sistémico, lo que yo creo que no puede estar en la cabeza de nadie que la salida a esa situación sea a costa de los más débiles, que es realmente lo que se ha producido. Y cuando se ha producido el rescate, pues es una cosa dolorosa tener que decir que el rescate no se ha realizado a Grecia, se rescató a la banca que en ese momento fue la que recibió, fíjate, son datos que se van a hacer públicos probablemente a partir del día de mañana, el Comité de la Verdad pero adelanto alguna cosita, pues es que 3 de cada 4 euros
de los que se inyectaron en Grecia fueron directamente a las entidades financieras. Claro. Claro, realmente el rescate a quién fue. El rescate a quién fue. Claro, ahora tenemos que afrontar una realidad en la que Grecia, con todas esas actuaciones, ha dejado exhausta a su población y con unas dificultades de crecimiento absolutamente enormes para poder afrontar una deuda absolutamente impagable. Y todo el mundo sabe que es impagable. Claro. No, y entramos ya en las alternativas, ¿no? Porque bueno, justamente la plataforma de la que formas parte habla de auditoría ciudadana de la deuda. Está todo el debate sobre si bastaría con plantear una reestructuración de la deuda, si lo que habría que plantear es simplemente una moratoria y en ese marco plantear qué deuda es ilegítima, qué deuda es odiosa, en fin, qué deuda es ilegal. Es decir, ¿podrías explicar, bueno, primero quizás algunos conceptos de estos que se emplean? Esos conceptos que has utilizado, yo creo que sí es pertinente aclararlos. Muchas veces se ha pensado que simplemente el concepto de ilegitimidad o de deuda odiosa estaba asociado a gobiernos claramente no democráticos, ¿no? Y evidentemente en ese plano todo el mundo entiende. O sea, el antiguo Zaire, actual República Democrática del Congo, tenía una deuda externa muy similar a los fondos que tenía Mobutu Sese Seko en Suiza. O sea, estamos hablando de que en muchas ocasiones la odiosidad es muy fácilmente demostrable, ¿no? Pero la gran pregunta que la gente tiene que hacerse es si todo lo que es legal, incluso pensando en legalidad, todo es legítimo. Porque, por ejemplo, el Estado español tiene solamente en los años que van desde el 2008 140.000 millones de euros más de deuda por el hecho de pagar los tipos de interés, la deuda pública, los tipos de interés no los del Banco Central Europeo, nuestro banco, sino tener que endeudarse a través de la banca privada. Claro. Que no es una manera, y claro, cuando planteas ese tipo de situaciones, dices, bueno, es que muchos y muchas pensamos que eso es claramente legal, porque los estatutos del Banco Central Europeo dicen que no se le puede prestar directamente a los estados, pero evidentemente ilegítimo, porque hemos puesto entre todas y todos un intermediario. Yo no me siento responsable de haberlo puesto, pero como ciudadano formo parte también, ¿no? Hemos puesto un intermediario que nos está sangrando 140.000 millones de euros, que para que nos hagamos una idea es 1 de cada 6 euros de los que debe el Estado español. Estamos hablando de una cantidad muy importante. ¿Qué ha permitido eso? Pues otra forma de drenar recursos desde los bolsillos de todas y todos a los bolsillos de unos pocos. Y claro, por eso, ¿no? Es decir, podrías explicar un poco, ¿no? Es decir, ¿qué plantearíais, ¿no? Es decir, primero la cuestión de la auditoría, ¿no? El término reestructuración, ¿te parece suficiente? Bueno, Erik Toussaint ponía como ejemplo el caso de Alemania en 1953, ¿no? Es decir, hay distintos tipos, ¿no? Ha habido, distintas momentos históricos, cuando se plantean situaciones de análisis de la deuda y desde un análisis crítico, lo primero que se dice es que, bueno, que las deudas hay que pagarlas y que esto no ha pasado nunca, como si no fuera una conducta bastante más normal y más habitual de lo que muchas veces nos quieren hacer creer, porque pretenden intentar hacer ver que el rey no está desnudo, cuando realmente está bastante desnudo. El rey y esta situación también. ¿Qué pasa? Pues que la realidad nos está diciendo en que ha habido momentos históricos en los que se ha actuado con la deuda anulándola simplemente para dar oxígeno al funcionamiento del sistema capitalista. Estamos hablando de soluciones puramente capitalistas, las que utilizan las empresas cuando no pueden hacer frente a sus deudas y con supervisión judicial establecen un concurso de acreedores, la antigua suspensión de pagos. Claro, con una supervisión y se establece qué deuda es pagable, qué deuda no es pagable y se organiza para que eso no sea una especie de rapiña y que esa intervención judicial, esa intervención multilateral, es una de las cosas que históricamente llevamos pidiendo los movimientos sociales cuando se actúa de manera internacional contra un país. Porque estos problemas de sobreendeudamiento se resuelven, pues como ahora, Grecia contra todos. Claro, eso no es, aparte de no ser justo, no es bueno, incluso ni siquiera para los que están acogotando a Grecia, que verán las consecuencias de esa actuación más adelante. Entonces, en primer lugar, hay que auditar. Pero hay que auditar lo que me parece asombroso es que haya gente que considere que no hay que revisar lo que ha pasado. Claro. O sea, pero eso es algo absolutamente inconcebible. Por supuesto que hay que revisarlo. No es que no existan intervenciones generales de la Administración del Estado que lo estén haciendo, pero hay que utilizar otros criterios además de los puramente contables. Esos
son imprescindibles. Y a continuación hay que tomar medidas y tiene que haber participación. Ese es el elemento fundamental. ¿Qué hay que hacer? ¿Que todo el mundo se convierta en auditor personalmente? No, lo que tiene que hacer la gente es participar y ser consciente de qué proceso nos ha llevado a la actual situación. ¿Para qué? Para establecer actuaciones que impidan que eso vuelva a ocurrir. Porque no nos olvidemos, empezaba hablando en el programa en ese sentido, que esto es el síntoma de la enfermedad. Claro. Tratemos la fiebre, pero luego habría que abordar la solución. Por eso la solución es fundamental que tenga vencedores y vencidos. No duden ustedes que va a producirse reestructuración y quita de deuda por muchas vías. Eso se va a producir. De hecho, hay pensadores neoliberales que ahora mismo están haciendo planteamientos como, por ejemplo, que el Banco Central Europeo compre parte de la deuda de los estados. Se va a producir. Pero Sí. ¿qué ocurre? El tema es quién pierde. Claro. Algunos y algunas pensamos que tienen que perder, pues evidentemente, las élites, las clases más poderosas, que han sido las que han hecho negocio con la historia, que tiene que producirse redistribución de renta en el proceso. Y hay otros que no quieren. Claro. No, entonces ahí yo creo que el debate está precisamente en cómo lo que se está planteando es que para pagar la deuda pues se obliga a gobiernos como el actual de Syriza a hacer más, de alguna manera, contrarreformas, ¿no? Es decir, acabar con los derechos sociales que más o menos precariamente se mantenían en toda esta larga onda neoliberal, ¿no? Entonces ahí yo creo que está el gran debate, ¿no? Es decir, esa relación asimétrica, ¿no? Cada vez más asimétrica entre acreedores y presuntos deudores, Presuntos ¿no? deudores. ¿No? Buena expresión. Que claro que tiene que ver también con el contexto actual, porque claro que yo te recordaba antes, ¿no? Lo de Alemania 1953, podemos hablar de Irak, podemos por hablar ejemplo, de Egipto, otros países, es en decir, ese momento. cómo el comportamiento también de los acreedores es distinto en función del Estado, en función del gobierno, del lugar geopolítico y geoeconómico que juegan, ¿no? Ahora Entonces, mismo, por ejemplo, en Grecia es un ejemplo muy claro de lo que tú estás comentando, Jaime, porque lo que intentan evitar a toda costa es que haya un mensaje que reciba la población europea en general y, por supuesto, la del resto del mundo, de que haciendo las cosas de otra manera es perfectamente Claro. posible abordar los elementos más crudos de la crisis. Eso sería alentar opciones políticas similares en otros países europeos. Por lo tanto, de lo que se está hablando es de cosas muy diferentes a las que nos ponen en el telediario de la televisión española. Ese es el tema, que se está intentando eliminar o evitar al menos que proliferen otras formas de entender la realidad de cómo abordar un problema de sobreendeudamiento por un interés claramente político que comprendo, porque Claro. están en el otro lado. Claro. No, por eso yo creo que sería importante eso, esa función de las auditorías ciudadanas, ¿no? Pero que bueno, que también sería bien que explicaras, ¿no? Que cuando se habla de auditoría ciudadana se trata de contar con expertos, ¿no? No, pero con expertos que tengan que ver con la sería ciudadanía activa, ¿no? sería un tema mixto. Fijaros, yo creo que todo el mundo tiene que tener participación en los criterios que tiene que utilizar un auditor, para que nos entendamos. Yo, por ejemplo, por mi profesión, pues también he hecho auditorías. Entonces, depende de qué me pida el que está solicitando la auditoría. Claro. Entonces, en este caso es, ¿qué necesitamos? Necesitamos que haya técnicos y expertos que puedan revisar un contrato del Estado, por supuesto. Pero necesitamos que lo hagan con una serie de baremos y criterios que no son matemáticos, y todo el mundo lo entiende, a la hora de qué es legítimo y qué no lo es. Claro. Por ejemplo, lo que indicaba de la deuda del Banco Central Europeo. Claro, si la gente entiende que no tiene lógica desde el punto de vista racional, que nosotros y nosotras mismos tengamos que buscarnos un intermediario para que nos preste el dinero a nosotros y por el camino se queden 140.000 millones de euros, si la gente entiende que eso es un criterio no justo, no adecuado, aunque pueda ser legal, eso es lo que se le tiene que trasladar a un comité de expertos, que esos expertos son los que tendrían que hacer para que nos entendamos las cuentas. Pero como no haya participación, creemos que se perderá algo muy importante, y es que la batalla es a más largo plazo. La batalla no es solamente la anulación de deudas ilegítimas, la batalla es que se produzca una modificación de las condiciones que dan lugar a que aparezcan esas deudas. Y si no hay empoderamiento ciudadano, si no hay trabajo colectivo,
eso no se producirá. Claro, sí, yo creo que eso es fundamental. Ahí sabes tú mucho más que yo, pero creo que ahí estamos de acuerdo. No, y yo creo que, bueno, no hemos tenido tiempo de hablar del caso español, pero obviamente el endeudamiento de los ayuntamientos, ¿no? Claro. De las comunidades autónomas es hoy un problema clave, ¿no? Ayuntamiento como Madrid, ¿no? El más endeudado. Ha llegado a tener 7.700 millones de euros de deuda y fijaros, ha dedicado 1 de cada 3 euros de los ingresos, eso no ha llegado a pasar a otros niveles, 1 de cada 3 euros a pagar deuda. Claro, al mismo tiempo, evidentemente, con una situación de emergencia social absolutamente descomunal, ¿no? Evidentemente tenemos un problema muy serio si no abordamos una circunstancia como esta. Muy bien, bueno, pues Carlos, nos hemos quedado con muchas cosas todavía en el tintero, pero pues yo creo que... así me invitáis otro día. Eso, muy bien, gracias por haber vosotros. asistido aquí y bueno, confiemos en que por lo menos sobre el estado de la cuestión nuestros oyentes pues tengan alguna idea mejor o más comprensiva de lo que está en juego. Muchas gracias. Todas las políticas de recortes se justifican por la necesidad de controlar el déficit y pagar una deuda en continuo crecimiento que permita tranquilizar a los mercados. Pero queda claro que el problema del endeudamiento que tiene España no ha sido generado solo por el Estado. Otros muchos agentes y factores han intervenido. Así nos lo han contado el profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Jaime Pastor, que ha mantenido una entrevista con Carlos Sánchez Mato, economista, miembro de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda y concejal del Ayuntamiento de Madrid por Ahora Madrid.